Primero de Samuel, capítulo 12. Los niños han subido a sus clases y nosotros nos hemos quedado aquí abajo. ¿Qué remedio? ¿Para qué? Pues para el sermón, la predicación, la prédica, o como queramos llamarlo. A mí me gusta llamarlo el mensaje, porque yo entiendo que eso es lo que cada predicación debería ser, un mensaje del Señor a nosotros, por medio de un mensajero, el predicador. Y si las predicaciones que hacemos y que escuchamos no son mensajes, no valen para nada. Pero déjame que te haga una pregunta. Cuando tú vienes a la iglesia los domingos, ¿qué tipo de mensajes quieres oír? Déjame que intente adivinarlo. Yo diría que quieres oír mensajes primero fáciles de entender, ¿no? Mensajes interesantes. Mensajes relevantes a tu vida. Incluso creo que diríais que queréis escuchar mensajes amenos. Y, por favor, mensajes un poco más cortos. ¿Y sabes qué? Aunque parezca mentira, estoy totalmente de acuerdo contigo en todo eso. Creo que los mensajes que se predican en la iglesia, aquí en esta iglesia o en cualquier iglesia, deberían ser así. Mensajes fáciles de entender, claro que sí. Mensajes interesantes, también. Mensajes relevantes a nuestras vidas, por supuesto. Mensajes amenos, ¿por qué no? Y ¿por qué no también mensajes un poco más breves, un poco más cortos, no tan pesados? Pero dicho eso, creo que hay que decir más cosas, no solo esas cosas, sobre cómo deberían ser los mensajes que se dan en la iglesia o donde sea. Y el tema o el título de este mensaje esta mañana es los mensajes que nosotros necesitamos. Los mensajes que nosotros necesitamos. ¿Qué tipo de mensajes o predicaciones o sermones necesitamos oír? Y tengo 7 respuestas a esa pregunta. Y las 7 respuestas salen del pasaje de la Biblia que hemos leído hace unos momentos. Primer libro de Samuel, capítulo 12. Todo lo que voy a decir a partir de ahora sale de este pasaje, primero de Samuel 12. Y son 7 cosas sobre los mensajes que yo entiendo que nosotros necesitamos oír. Porque lo que tenemos aquí es un mensaje. Es un mensaje de Samuel, aquel hombre de Dios, un poco más de 1000 años antes de Cristo. Un mensaje de Samuel dirigido a todo el pueblo de Israel, a todos los israelitas en ese momento. Y es más, lo que tenemos aquí en 1 de Samuel 12 probablemente fue el último mensaje de Samuel al pueblo de Israel, su mensaje de despedida, ni más ni menos. Y creo que este mensaje de Samuel refleja el tipo de mensajes, o de predicaciones, o de prédicas, o de sermones, como queráis llamarlos, el tipo de mensajes que nosotros también necesitamos oír. Primero, necesitamos oír mensajes fieles. Mensajes fieles. Samuel
era un hombre creyente, un hombre de integridad. Además, antes de predicar este último mensaje, este mensaje de despedida, o en la introducción, digamos, de este mensaje, Samuel lanza un reto a sus oyentes, a los israelitas, y les pregunta, ¿qué daño os he hecho durante todos estos años que os he servido como portavoz de Dios, como profeta del Señor entre vosotros? ¿Os he robado? ¿Algo os he quitado? ¿Os he calumniado? Y ellos tienen que decir que no. No, Samuel, no has hecho nada de todo eso. Lo reconocemos. Durante todos estos años has sido un líder de integridad. No nos has robado, no nos has mentido, no nos has calumniado, no has hecho nada de todo eso. Has sido, es verdad, un hombre de integridad. Pero es que también Samuel había sido y fue hasta la muerte un mensajero fiel del Señor al pueblo. Los que hemos seguido desde el principio esta serie de mensajes sobre el primer libro de Samuel, hemos visto la historia de este hombre, la historia de Samuel, cómo su madre, Ana, no podía tener hijos durante años y al final, en respuesta a sus oraciones tan sentidas, el Señor contestó las oraciones de aquella mujer y el Señor le dio el niño que ella había pedido, había deseado tener durante tantos años, y era Samuel. Samuel era el hijo pedido y concedido por el Señor a Ana y a su marido Elcana. Pero hemos visto cómo Samuel después creció, se hizo un joven, se hizo un hombre, y desde muy pronto en su vida la gente se dio cuenta de que ese hombre Samuel tenía algo especial, era un hombre de Dios. Su nacimiento fue especial, pero es que su vida también era una vida especial. Y sobre todo porque Samuel transmitía lo más fielmente posible los mensajes de Dios al pueblo de Dios. Así se puede resumir el ministerio de Samuel durante toda su vida. Transmitir lo más fielmente posible los mensajes del Señor al pueblo del Señor. Eso fue lo que hizo Samuel. Incluso aquí, cuando le falta poco para desaparecer del escenario, para morir, en su último mensaje, él sigue siendo ese predicador fiel, porque se limitaba a comunicar a la gente la palabra de Dios. Y hermanos, ese es el tipo de mensajes que nosotros, que tú y yo necesitamos oír. Yo sé que nos gustaría que fueran mejores en otros aspectos y más breves. Pero yo creo que este es el requisito número uno. Sí, hay otros requisitos, hay otras cosas que también están muy bien. Pero que un predicador sea fiel, que una predicación sea bíblica, que sea fiel a la palabra de Dios. Eso tiene que ser el requisito número uno, porque si una predicación tiene todo lo demás menos eso, no vale para nada. Pero si es fiel a la palabra de Dios, aunque le falten algunos detalles, algunas cositas, que no es una excusa, pero por lo menos si es fiel a la Biblia, si es fiel a la sana doctrina, cumple el requisito esencial e imprescindible de ser un mensaje bíblico, fiel a la palabra de Dios. Y hermanos, cuando vengáis a la iglesia, o cuando vengamos, me incluyo a la iglesia, por favor, vengamos sedientos
de la palabra de Dios. Aunque luego no nos gusten tanto las canciones que se han elegido para ese culto, vale, pero cantémoslas de todas formas. Pero por lo menos que vengamos a la iglesia como personas necesitadas de la palabra de Dios. Antes de salir de casa, Señor, voy para la iglesia. Necesito oír tu palabra. Necesito escuchar un mensaje fiel. Señor, haz que sea así hoy. En segundo lugar, necesitamos oír también mensajes valientes. Los que predicamos que es un tremendo privilegio y una tremenda responsabilidad que nadie debería tomar a la ligera. Pero los que predicamos tenemos que ser valientes, porque tenemos que decir cosas que nos gustan. Y Samuel era ese tipo de predicador. En muchas ocasiones, si os acordáis de algunos detalles de esta historia de Samuel, en más de una ocasión, Samuel tuvo que decir a toda la gente, a todos los israelitas, cosas desagradables. Y él sabía que no iba a ser fácil, que no le iban a aplaudir. Qué bonito, Samuel, el mensaje que has predicado hoy. No, a veces estaban pensando, oye, no me ha gustado Samuel hoy, en ese plan así, regañándonos y criticándonos, diciéndonos cosas fuertes, un poco fuertes, ¿no? ¿No te ha parecido un poco fuerte lo que ha dicho hoy? Pero si un predicador se deja intimidar por el qué dirán de los propios oyentes, que no predique más. Porque no estamos aquí para quedar bien con nadie. Hombre, si podemos quedar bien con vosotros, mejor. No se trata de ser groseros o insultantes, ofender a la gente por ofender a la gente, pero tenemos que ser valientes porque tenemos que decir cosas bíblicas que no gustan a los oyentes a veces. Y en esta última predicación de Samuel al pueblo de Israel, él también tiene que decirles cosas en plan de criticarles. Él les recuerda y él está despidiéndose, pero él tiene que recordarles, al final habéis insistido en tener lo que queríais, un rey para ser como las otras naciones, y lo tenéis. ¿Y sabéis qué? Eso ha sido el peor pecado que habéis cometido, porque habéis rechazado al Señor como rey, para poner el tipo de rey que vosotros queríais. Y al final se lo tienen que reconocer. Dicen, sí, hemos añadido ese mal a todos nuestros otros pecados. Pero Samuel fue valiente con ellos, aun ya siendo viejo. Él les dijo la verdad pura y dura, con amor sí. Porque mensajes valientes no son mensajes sin amor. Son mensajes sin miedo. Sin amor no. También los mensajes duros y fuertes y valientes tienen que ser más, yo diría, especialmente mensajes con mucho amor, con mucho corazón, con mucho cuidado. Pero mensajes sin miedo. No podemos ser fieles si no estamos dispuestos a arriesgarnos, incluso en la opinión de algunas personas. Y necesitamos oír también predicaciones valientes. En tercer lugar, necesitamos oír mensajes, perdonad esta palabra un poco así, no sé, no es la palabra
idónea, quizás. Mensajes recordatorios. ¿Usáis esa función en el móvil, ¿no? El calendario? Y hay una función de guardar un mensaje para que te recuerde tal día, tal hora. No te olvides tienes que ir al dentista o lo que sea, la reunión de oración en la iglesia. Algunos de vosotros haríais bien en hacer eso, usar el móvil para sonar los jueves a las 7 y venís para la iglesia. Un mensaje recordatorio es algo que ya sabíamos, pero se nos olvida y necesitamos que se nos recuerde para que no se nos olvide. Y Samuel también, como otros muchos profetas y hombres de Dios a lo largo de los siglos en la Biblia, muchas veces no están diciendo novedades, no están diciendo cosas que la gente no sepa, están recordándoles cosas que ya saben. Eso ya lo sé, eso ya lo tengo muy visto, ya, pero te has olvidado, ¿no? Y casi la mitad de este último mensaje de despedida de Samuel, consiste en un pequeño repaso de la historia de Israel. Y está diciéndoles, ¿os acordáis cuando estabais en Egipto y después clamasteis al Señor? ¿Y qué hizo el Señor? Pues levantar a Moisés, a Aarón. ¿Y qué pasó? Pues os sacaron de Egipto, de la esclavitud y por el desierto 40 años. Y luego Josué, entrasteis en la tierra prometida de Canaán y todo esto. Está haciendo un repaso de la historia de Israel. ¿Por qué? ¿Porque no lo sabían? Claro que lo sabían. Pero la tendencia de ellos y de nosotros, la tendencia, tristemente, es olvidarnos. Y por eso necesitamos predicaciones que nos recuerden verdades bíblicas que ya sabemos, que ya conocemos, que ya hemos escuchado muchas veces. Pero cuando oigamos palabras familiares sobre verdades que ya sabemos, no bostecemos, no desconectemos, no empecemos a soñar con la comida. Porque necesitamos que los predicadores nos recuerden una y otra vez verdades importantes que ya sabemos, pero que tendemos a olvidar fácilmente. Y para dar algunos ejemplos muy brevemente de este caso, ¿qué cosas recuerda Samuel a los israelitas? Su historia de sufrimiento en Egipto. Eran esclavos y se lo recuerda. ¿Os acordáis cuando estabais en Egipto? Esclavos, sufriendo. El faraón estaba mandando matar a vuestros niños varones. ¿Os acordáis? Una historia de sufrimiento, de persecución. Pero también les recuerda que su historia había sido una historia de salvación. Porque estando así, sufriendo, pasando mal, perseguidos, clamaron al Señor y Él les salvó. Y Él les sacó de Egipto. Y Él les cuidó en el desierto durante 40 años. Y Él les dio de comer el maná y otras cosas, codornices, etcétera, durante un montón de años, como cuidándoles en un desierto.